te conocí por fe, confundido y sin norte, me atrajiste con amor, me adoptaste en tu familia y hoy te sirvo con honor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. La senda, el camino al hogar, mi esperanza se afirma en tu promesa, Señor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. Que el Señor haga de cada uno de nosotros siervos que puedan honrarle a Él, que puedan glorificarle a Él, ¿sí? ¿Cantamos juntos? Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. gracias sin igual. Cristo demostró, Dio su vida en mi favor. Por en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. El soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad.
Estamos viajando a Fraiventos los fines de semana y estamos teniendo un culto los domingos a las 10 de la mañana con predicación de la palabra. Tenemos proyectos de trabajar con jóvenes, con niños, con adultos. Y bueno, gracias a Dios la obra va marchando. Llamado fui yo para anunciar de tu perfecto plan, hablar de Jesús y ser la luz. Me has llamado a conocer tu voluntad. Bueno, los hombres nos seguimos reuniendo los martes a las 20 horas. Eres mi Dios, has transformado mi corazón, testigo soy. Bueno, con las mujeres, las damas, la unión femenil, vamos a comenzar nuestra reunión semanal y nos reuniremos todos los jueves a 17 horas. Los jóvenes y adolescentes nos juntamos los jueves a las 20 y 30 horas, en donde primero que nada compartimos versículos que sentimos que nos hablaron en la semana. También tenemos alabanzas y tenemos un tiempo de discipulado en que vamos los varones por un lado y las mujeres por otro y hablamos temas más en profundidad para cada momento. Y también después finalizamos compartiendo los motivos de oración que tiene cada uno. Muy pronto empieza la escuelita bíblica. Los esperamos a todos los niños. Los adolescentes nos reunimos los sábados a las 18:30. Es una reunión donde jugamos juegos de mesa, jugamos juegos juntos, nos divertimos. Hay una pequeña reflexión que es enfocada a los adolescentes para que ellos puedan entender y puedan divertirse. Luego a las 20, de 20 a 20:30 tenemos el tiempo de alabanza que lo compartimos junto con los jóvenes. Los esperamos. Jóvenes, los esperamos los sábados a las 20 horas, donde vamos a cantar al Señor y aprender juntos de su palabra. Bueno, bien. Estamos hablando de la sabiduría. Este es un mes en el cual hablamos del crecimiento espiritual. Todos estamos ahí, camino a crecer espiritualmente, a no estancarnos, sino a crecer y no quedarnos. Ese es el plan de Dios para nuestra vida. Que no seamos cristianos superficiales, sino que entremos en terrenos de lo sobrenatural, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Bien, este es el lema. Está basado en Santiago 3:13. Yo voy a leer acá la versión TLA, la sabiduría que Dios da. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo, haciendo el bien y portándose con humildad. Y este va a ser nuestro desafío también. Qué desafío, ¿no? Cómo el escritor Santiago nos desafía a las buenas obras.
Es decir, una vez que está sembrada la fe en Cristo, en nuestro corazón, que sea demostrada la fe, que no sea guardada, que sea demostrada con buenas obras. Y aquí, en el versículo 13, la versión Reina Valera del 60, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es como si Santiago se parara aquí adelante y hiciera esa pregunta a todos nosotros. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Claro, en el tiempo que vivía Santiago era bravo, ¿sí? Habían muchos líderes que eran maestros, ¿no? Tenían cuidado con cuestionarles algo, ¿no? Pero ahí viene entonces la respuesta de Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, buenas obras y con una buena actitud cristiana, con el corazón de Cristo. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no captéis ni mintáis, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólico. Vamos a hablar de esta sabiduría, que no es la sabiduría que porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, también vamos a hablar de la sabiduría, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin certidumbre ni hipocresía. Y el fruto de esa sabiduría, el fruto de justicia, siembra en paz para aquellos que hacen. Bueno, bien. Las virtudes de la sabiduría. Vamos a hablar de la sabiduría diabólica, la que aparece en los versículos 14, 15, 16. Primero, tres cosas que el escritor menciona de esa sabiduría. Primero, la revela. ¿Cómo se pone de manifiesto esa sabiduría? Y bueno, cuando hay celos amargos, contención en vuestro corazón, cuando se dan esas manifestaciones, bueno, esa quiere decir que no tenemos la sabiduría de Dios. Esa no es la sabiduría que viene de Dios. En la iglesia del tiempo de Santiago, evidentemente había luchas por ocupar los primeros lugares en la iglesia. Líderes se vanagloriaban de esa sabiduría terrenal que tenían. Pero había celo y envidia en su corazón. Quiere decir que ponían de manifiesto eso, y entonces Santiago les dice, bueno, eso que hay en el corazón de ustedes, no créanlo. Pueden saber mucho, pueden tener mucho conocimiento, pero no es la sabiduría que viene de parte de Dios. Así, clarito, ¿ah? Segunda cosa que Santiago enseña acá son las raíces, o la raíz de esa sabiduría. ¿Cuál es la raíz? Versículo 15. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pavadita de sabiduría. No, sin más, no. Y hermanos, las tres fuentes del pecado son estas tres. Lo terrenal es el mundo, lo animal es la carne, lo diabólico es el diablo. Las tres fuentes del pecado están ahí en esa sabiduría. Y a veces está presente en la iglesia. A mí me tocó estar una vez en una iglesia donde había hermanos que pensaban que la iglesia era como un negocio, era como una corporación. Ellos tenían mucho conocimiento. Había un hermano que había sido gerente de bancos y por lo tanto él se trataba de eso, ¿no? Y hermano, se puede tener conocimiento, pero no necesariamente ese conocimiento es la sabiduría
de lo alto que viene de parte de Dios. No confundamos. A veces uno queda extasiado con algo, los hermanos saben mucho. Uy, a este hay que ponerlo en tal lugar, la iglesia hay que explicarlo. Esto es lo que sabe, ¿no? Bueno, bien. La obra del Señor no funciona con esos parámetros de la sabiduría mundana. Ahora, tampoco nos pasemos para el otro lado de pensar que a la hora de servir al Señor no necesitamos mucha preparación, porque si no, bueno, el conocimiento humano de nada sirve. Vamos a dejar que el Espíritu Santo sea el que nos capacite, y el Espíritu Santo que nos capacita, es verdad, siempre nos va a llevar a crecer en la palabra, en el conocimiento de la palabra. Y uno no puede estancarse en el conocimiento de la palabra. Tiene que ser una meta, crecer en el conocimiento de la palabra, para bien, no con el ánimo de sobrar, sino con el ánimo de conocer más a Cristo, de saber qué es lo que Él espera de nosotros, que está revelado en la palabra de Dios. Entonces hay que estudiar la palabra. Podemos estancar, hay creyentes que no leen la palabra de Dios, se levantan, por ahí leen un devocional y ya piensan que con eso ya estamos prontos y se van manejando así en su vida cotidiana. Y hermano, ahí eso difícilmente vas a adquirir la sabiduría de lo alto así, con esa práctica tan liviana de búsqueda de la sabiduría de lo alto. Tenemos que ser buenos administradores, tenemos que ser buenos maestros, tenemos que ser buenos líderes, tenemos que ser buenos músicos, tenemos que ser hermanos que se desempeñan en las diferentes áreas y cada vez ir mejorando, no conformándose, y ser excelentes para Dios, sabiendo que no vamos a ser perfectos, ¿sí? Vamos a ser débiles, que vamos a seguir dependiendo del Señor, pero queremos ir mejorando para el Señor. Ahora, cuidado con manejar la iglesia de la misma forma en que fuera una especie de organización social, y entonces tenemos que ser todos profesionales. No es así. Si no, leamos lo que dice 1 Corintios 2, 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura, no les puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si bien es cierto que muchas veces la iglesia, en su funcionamiento administrativo, ha tenido que acudir a profesionales que no son creyentes, como arquitectos y otros profesionales. Damos gracias al Señor por el asesoramiento que nos da el hermano Santiago a través de sus empresas. El hermano es creyente, ¿verdad? Es distinto cuando el profesional que está prestando un servicio para la iglesia no es creyente, porque no entiende cómo se maneja la iglesia, no es igual que cualquier organización social. Entonces hay que ir sabiendo cómo, o mejor dicho, orar para que el Señor nos ayude, ser sabios a la hora de manejar estos temas, porque el hombre natural no va a entender cómo es que obra el Espíritu Santo de Dios. Y en Judas 1:19 dice lo siguiente, haciendo referencia a los creyentes carnales. Dice, y estos son los que causan división. Porque quiero aclarar que esta carta que Santiago escribe es para los cristianos, es para la iglesia. Estos son los que causan división, aquellos que entienden que la iglesia tiene que manejarse con los parámetros humanos, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Yo leía este pasaje acá y pensaba, wow, los sensuales son gente que tiene el erotismo, la sexualidad, exacerbada, libre, descontrolada, pero no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a una persona que vive para sus sentidos, para sus instintos naturales, para la carne.
y que piensa que sentido común es igual a sabiduría. No es. Muchas veces el Señor nos habla de una forma con otros parámetros, totalmente diferentes cómo se maneja el mundo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí Santiago está hablando de esta sabiduría diabólica, que es terrenal, que es sensual, que procede directamente del diablo, sin anestesia, sin más. Entonces, una advertencia para la gente de la iglesia, no está hablando para los de fuera. Si hay algún creyente que maneja códigos así, sepan, Santiago, ¿no? Que esa sabiduría no proviene de Dios, proviene del diablo. Es diabólico. Muchas veces uno, si no ora, comienza a manejar su vida por el sentido del común, por lo que su instinto natural le va diciendo. Entonces, bueno, esa es la advertencia que la palabra de Dios está dando. A ver, ¿podemos estar haciendo la obra de Dios bajo los parámetros? Claro. ¿Sabe que a mí me tocó ver esto? Cuando tuve la directiva profesional, viajando y viendo situaciones, problemas que se habían derrumbado, que ya habían sido florecientes y después habían venido abajo. Y entonces uno dialogaba con los hermanos que daban en esas iglesias y lo que escuchaba era eso, ¿no? Humanidad, nada de espiritualidad. Todo. Preocupaciones sí, pero no había búsqueda de la sabiduría de lo alto, de la sabiduría de lo alto. Era todo carne, instinto, hacemos lo que podemos y vamos, y bueno, y una iglesia sí no puede sobrevivir sin sabiduría de lo alto. La iglesia no puede sobrevivir. Y eso tenemos que tenerlo claro todos nosotros, ¿no? Bien, quiero comentar acá una anécdota de un pastor que tuvo una brillante, ¿no? Él quería generar un efecto psicológico en los hermanos de la iglesia para que fueran a la iglesia. Entonces tuvo una idea bastante rara. Se disfrazó de diablo. Todo rojo, de cuernito. Viene a la mente, a la memoria un hermano. De diablo, ¿no? Con el cuerno, la colita atrás, tridente, la mano, un cartel en la iglesia que decía no asista a la iglesia. Porque él quería como desafiar a los hermanos a que no importa las circunstancias, yo voy a la iglesia igual. Se fue un poco largo. Entonces paseaban al frente de la iglesia. Los hermanos, pero generó el efecto totalmente contrario. Los hermanos no lo reconocían. Porque estaban muy bien disfrazados. Entonces los hermanos se alarmaron. Los niños llegaban y lloraban. Los adultos comenzaron a ponerse nerviosos. Hicieron una denuncia a la policía. Hay un loco, el tipo rayado. Vino la policía y se lo llevó preso. En un estado, en Estados Unidos, en una época donde estaban prohibidos disfrazarse por todo aquello del Ku Klux Klan, ¿no? De los años 60 en Estados Unidos. Entonces había una prohibición en cuanto a eso, ¿no? Bueno, imagínense la sorpresa de todo cuando en la cárcel el pastor se quitó el disfraz y lo reconocieron. Reconocieron que era el pastor. Entonces, bueno, allá que no es una idea brillante como es. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? A que no solamente un pastor puede disfrazarse del diablo, sino que el diablo muchas veces puede también disfrazarse. Muchas veces el diablo puede disfrazarse del líder. Muchas veces el diablo puede disfrazarse
de maestros, de hermanos piadosos que asisten con regularidad a la iglesia. Miren lo que dice 2 Corintios 11, versículos 13 al 14. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de la luz. Entonces, hermano, ¿a qué quiero llegar con esto? Podemos estar haciendo la obra de Dios, pero con parámetros que no son de la sabiduría que proviene de Dios. Puede estar el diablo entreverado ahí, y está sirviendo a Dios, no, lo estamos haciendo para el Señor, pero manejándonos de cualquier forma, con un descontrol de nuestro carácter, con nuestro tremendo, tantas cosas. Podemos estar haciendo, y hermano, tenemos que estar en oración. El Espíritu Santo nos va a advertir cuando hay algo que no está en su correcto funcionamiento, sin lugar a dudas. Ahora, miren lo que continúa diciendo 1 Corintios 13, 14, vamos al versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, esto es para todos, para ustedes, es para mí también, es para los líderes, es para los maestros. Todos tenemos que estar poniendo a prueba nuestra fe. Ahora, no nos sorprendamos, hermano. Esto ya lo hemos dicho, Santiago acá constantemente, cuando habla de poner de manifiesto las obras, también está queriendo decir que el diablo asiste a la iglesia con un buen esfuerzo. Y muchas veces, creyentes, podemos caer en la seducción del diablo, esa reflexión de donde estamos. Pero en la iglesia, ¿por qué me pasa eso en la iglesia? ¿Por qué? Tendría que ser así, ahí empezamos a filosofar, y habría que ver si esa filosofía que manejamos, esas reflexiones, es bíblica. Es bíblica. Porque a veces uno habla en la iglesia en términos muy lindos, pero no usa la Biblia. Y hermano, nosotros tenemos que basar todo lo que hacemos en la palabra del Señor. Cuidado, porque esta sabiduría no viene de parte de Dios, viene de parte del diablo. ¿Cuáles son los resultados de esa sabiduría? Y está acá, volvemos de vuelta a Santiago capítulo 3, versículo 16. Porque donde hay celos en contención, donde está la sabiduría diabólica presente, porque hay celos, porque hay descontrol, ¿no? En el carácter, en el temperamento. Eso es malo. Si está el Espíritu Santo y uno ora, el Espíritu nos va a revelar cuidado. Vos tenés que reconciliarte con tu hermano, vos tenés que estar en paz con tu hermano. Y bueno, ahora vamos a seguir hablando. Pero mientras tanto, dice acá, versículo 16, donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermano, mire, estas cosas pasan. Son reales. Y uno las ha visto. Y anhela, ¿verdad?, que nuestra iglesia no transite, pero ni cerca, un camino donde no hay paz, no hay gozo, ¿verdad? No hay victoria y mucho menos preocupación por los perdidos. Una iglesia que no se da cuenta de que hay que salir de cuatro paredes. Cuando uno sale y ve otras realidades de la gente, ¿no? Ahí uno dice, yo peleándome por dónde acaba la escoba en la iglesia, yo buscándome con el hermano, cómo están ordenadas las cosas en determinado lugar, ¿no? Entonces, querido hermano, necesitamos buscar una iglesia que esté bajo la sabiduría de lo alto, bajo la sabiduría de Dios. Vamos a ver cuáles son las virtudes de esa sabiduría. Y bueno, ahí tenemos que ir entonces al versículo 17 de Santiago 3.
Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente como pura, 1. Después, pacífica, 2. Amable, 3. Benigna, 4. Llena de misericordia, 5. Y de buenos frutos, 6. 6 características de esta sabiduría. Esta sabiduría es buena. Esta sabiduría es gentil. Si uno posee esta sabiduría, va a haber cambio en nuestra vida, va a haber cambio en tu vida, va a haber una transformación en tu vida. Ahora, si tu vida no está siendo transformada por el Espíritu Santo y hay estancamiento y hay un descontrol, ¿no? en el temperamento de las personas, bueno, quiero decirte que esa sabiduría es la sabiduría de Satanás. Podemos ser presentes, pero podemos caer en las artimañas del diablo. Esa no es la sabiduría de Dios. Cuando dice acá, primeramente pura, se está refiriendo a que esta sabiduría vence el pecado. Puro en el sentido, no de que uno es una persona sin mancha, siempre nos vamos a equivocar, pero lo que no puede pasar es conformarse con el pecado. Cuando uno se conforma con el pecado, ya ahí la sabiduría se contaminó, se ingresó el enemigo, y entonces uno comienza a justificar el pecado. Ahora, cuando la sabiduría viene de Dios pura, no, se da cuenta que está mal, esto no le agrada, tengo que luchar con él. Tengo que vencerlo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Tengo que enfrentar ese pecado, no me puedo conformar. Podemos seguir hablando mucho de esto, ¿no? Pero no nos da tiempo. Dice, después, pacífico. Pacífico, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo. Hay sabiduría cuando uno busca el acuerdo con su hermano. A ver, vamos a sentarnos y vamos a conversar. Vamos a ponernos de acuerdo. Ahora, si uno se pone en una posición y soy yo, entonces que tiene razón, los demás tan mal, bueno, cuidado, porque eso no es sinónimo de sabiduría. Sabiduría de levanto es ponerte de acuerdo con tu hermano, es tu hermano. El Señor pagó un precio alto por vos, pero también porque es, tenés que llevarte de acuerdo. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros. ¿Tá? Ahora, necesitamos una iglesia bíblica, cristocéntrica. Una iglesia que es sensible a lo que Dios nos pide en su palabra. Y no una iglesia que es conflictiva, contenciosa, y nos acomodamos en eso. Y hasta nos reímos, ¿verdad? Oh, pero llegó aquel. Bueno, cuidado, que eso es caer en la trampa del enemigo. No podemos permitir que esas cosas tomen, ¿verdad?, el control de nuestra iglesia y mucho menos de nuestra vida. La sabiduría es pacífica. Aunque no estemos totalmente de acuerdo con otras personas, tenemos que recordar que son hermanos en Cristo, que son presentes como nosotros. Somos hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Un día vamos a estar en la eternidad, juntos. Tenemos que ponernos de acuerdo aquí. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo. Y ahora, no mañana, no cuando vos veas, no, ahora ni lo llamo al hermano porque mirá, ha hecho una fiesta. Mejor espero que los pasos se avance un poco, y en el mañana no está tomando. Tiene que ser hoy, que no se esconda el sol sobre nuestro enojo, decir palabras de Dios, ¿no? Bien, hermano, muchas veces nos va a pasar que uno discute el tema de la persona. Si la persona no es cristiana, porque un tema de la iglesia es perder el tiempo, no vale la pena. Y puede pasar también que la persona es cristiana
y uno entra en una discusión, pero no las dos personas necesariamente están bien espiritualmente, tal vez una de ellas no está. Y hermano, hay necedad, ¿no? Hay distintos niveles de crecimiento espiritual. Podemos ser cristianos, carnales y necios. Ah, entonces no vale la pena tampoco discutir en su caso. Entonces ahí es cuando tenemos que practicar la paz. La paz. La sabiduría es pacífica. Dice también que es amable. Cuando uno tiene convicciones firmes, uno no tiene que estar retribuyendo con la misma moneda que te trataron a vos. Uno tiene sus convicciones firmes, ¿no? Uno sigue adelante. Uno sigue adelante porque hace bien con nosotros. Y no va a pasar a nuestro entorno, a nuestro lugar de trabajo, pero va a que te hostiga ahí, que te va a caer arriba, y entonces a veces uno cae en lo mismo también. Hoy me va a escuchar, mi hermano, si el Señor está contigo, y Él te ha dado la salvación, Él ha prometido estar contigo, ¿no? Hay cosas que no las vamos a ganar dando batalla con las personas nos han sembrado nosotros. Bien, aquí dice amable. Amable. Si también benigno, ¿no? Son términos parecidos. Hay una palabra que es primo hermana de amable y benigno, en original de la Biblia, que es gentil. Y la palabra es gentil. Tenemos que actuar con gentileza. No solo con los hermanos de la iglesia, sino con los que no son de la iglesia. La palabra gentil significa, me gustó esto, ¿no? Tener la habilidad de adaptarse, de calzar, así como la pieza de un rompecabezas, y las cosas que en realidad no hacen la diferencia. Es decir, hay cosas que no vale la pena, entonces uno tiene que encargar, adaptarse. Sí, se hace gran momento en el cual uno podrá conversar, aclarar. No tiene que ser amable, no tiene que ser gentil. Tenemos que ser benignos. Y acá traje una anécdota. El presidente Abraham Lincoln de Estados Unidos, ¿no? Hablando del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Abraham Lincoln dice que asistió a un importante banquete, a una fiesta. Todos los invitados están vestidos con elegancia. ¿Ah? Y entre los invitados había uno vestido en común, de una forma ordinaria. No tenía buenos modales a nivel social a la hora de comer. Tomó la taza de café, esta persona, puso un poco de café en el plato, entonces, y tomó cafecito ahí en el plato. La gente que estaba ahí, horrorizado, y acá, ¿qué es lo que está haciendo? Y ahora Lincoln se acerca a esta persona y tomó la taza del café de él, le hizo lo mismo. Volvió un poquito en el plato, toda la taza, y todo, de la misma manera. Quiso, de alguna forma, no hacer sentir a la otra persona incómoda. Actuó con gentileza, con amabilidad, porque entendía que esa persona era tan importante como las demás personas. Estaban así, solo. Obviamente que fue criticado el presidente por esa actitud. Ahora, la pregunta es, ¿perdió algo? Este hombre ahora mismo, al hacer eso, dejó de ser el presidente, no. Ganó detractores, sí, pero también ganó la admiración de muchos. Si ya había gente que lo admiraba, hubieron otros. ¿No? Entonces, querido hermano, esto es lo que nos está enseñando. La sabiduría nos lleva a actuar así. Actuar de esa forma. Es algo maravilloso, porque a veces uno mismo se sorprende. Si yo hablando de esta forma a esta persona. Y uno cosecha lo que siembra a su tiempo. Te va a sorprender esa otra persona. Claro, usted también en buenos modales. Pero este ladrón, la segunda vez este ladrón pasó al sitio.
a la tercera abeja empieza a dialogar contigo, vos decís, bueno, acá algo no sobre, ¿no? La obra del Señor, la sabiduría general. Continúa diciendo otra característica, llena de misericordia y de buenos frutos. Misericordia y buenos frutos. No. Quiere decir que la sabiduría te saca de vos mismo y te hace pensar en las demás. Hay otras personas que tienen necesidad. Hay otras personas que necesitan mi ayuda. Necesitan que los frutos que el Señor ha puesto en mi vida puedan ser de bendición y de edificación a otros. Entonces, la sabiduría nos saca el egoísmo de arriba. De a poco, ¿no? Uno comienza a darse cuenta que hay otro, que no soy yo, no son mis problemas únicamente. Hay personas que están peores que uno y allá abajo. Y uno vence el egoísmo. ¿Eh? Y vence algo que nosotros hace un tiempo atrás hablamos en los jóvenes, en el campamento de jóvenes, fue el tema, no de los leos, el campamento era el tema del esnovismo, aquello de esa manía por la moda, por tener cosas de moda. Entonces valoramos a las personas por su forma de vestir y decimos, wow, esto sí se viste bien, si yo pudiera vestirme bien. ¿No? Entonces cuando la sabiduría de Dios nos llega, comienza a dar buenos frutos. Y los buenos frutos pasan por arriba. Ya uno no anda deseando tener esa cruz. Pierde el valor. Es más, uno ya ni siquiera se considera como tal, ¿no? Entonces, hay un cambio en nuestras acciones, en la forma de ver la realidad. Dice también el versículo 17, sin incertidumbre ni presión. Sin incertidumbre hay seguridad, hay confianza en Dios y no hay hipocresía. Y el tema de la hipocresía es feo, decir algo bueno de una persona cuando ella está ahí frente tuyo, frente mía. Dio media vuelta, la persona se fue y empezó a hablar. Eso daña la vida espiritual. Eso se interpone, daña el accionar del Espíritu Santo en nosotros. El diablo es muy sutil a la hora de tentarnos en cuanto a él. Por eso entonces constantemente Santiago acá está diciendo, bueno, tener la verdadera sabiduría, mostrame tus obras. Mostrame tus obras en sabia mansedumbre, con la humildad propia de esa sabiduría que viene de lo alto. Quiero ver eso. Si es que hay verdadera sabiduría de lo alto. ¿Cuál es el resultado? Son las virtudes. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Hay victoria. Cantamos eso. Hay victoria. La sabiduría de lo alto produce victoria espiritual. Es triste cuando nosotros en nuestra vida espiritual nos estancamos, ¿no? Parece que no tenemos una vida victoriosa. Tampoco se trata de estar fingiendo, tampoco se trata de ser hipócritas también en el área. Cuando estamos débiles y hay que reconocer esa debilidad. Pero qué bueno es saber que el Señor nos fortalece en medio de la debilidad. Como le decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor va a renovar la fuerza, Él va a tomar, Él se va a glorificar en medio de esa debilidad. No puedo estar toda la vida sintiéndome así, en debilidad. ¿No? Entonces, veamos cuáles son los resultados de la sabiduría de lo alto. Lo dice el versículo 18. El fruto de justicia, de la sabiduría de lo alto, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Donde hay victoria, hay paz. Paz en casa, en nuestra vida. Uno se sacó un peso de arriba. Uno está en paz con Dios, con las personas
que uno ama, con las personas que Dios ha puesto en nuestro entorno espiritual. Hay paz, hay paz. Podemos mirar a nosotros, podemos hacernos la paz sobre la vida de nuestros hermanos. Hay paz. Esto es lo que está diciendo el Señor, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta es la señal de la victoria cuando hay paz, hermano. Y obviamente que uno tiene que luchar para la paz, pero hay que luchar, sí. Hay que sembrar paz. A veces no llega, aunque en el corto plazo. A veces demora, pero uno sigue sembrando esa paz, con esa sabiduría de lo alto que se va. Hermano, un hombre sabio es un buscador, un promotor de la paz. La guerra terminó. La sabiduría ha ganado. Se pone de manifiesto la paz. Y entonces cuando uno aconseja a otra persona que está ahí confundida, que está ahí contenciosa, el consejo va a ser, mira, tenés que estar en paz. Tenés que estar en paz con tu familia, tenés que estar en paz con tus hermanos, tenés que estar en paz con las demás personas que están en tu entorno. Siembra la paz. Siembra la paz y el Señor generará también paz en el caso. Hermano, yo no sé en qué guerra espiritual íntima estás tú, pero no podrás ser una persona sabia, un creyente sabio, ni tener paz hasta que en tu corazón esté reinando la sabiduría de lo alto. El que no tiene a Cristo es imposible que pueda estar en paz con todas las personas, todo su entorno. Imposible. Una persona que no tiene a Cristo no va a estar en paz, ni consigo mismo va a estar en paz. Ahora, una persona que tiene a Cristo en su corazón comenzó dando un buen paso. ¿Por qué? Porque tiene al príncipe de paz en su vida, en su corazón. Entonces, la pregunta es, ¿tienes al príncipe de paz en tu corazón? Entonces, comenzaste bien. Comenzaste bien. Pero no termina aquí. Es necesario acudir más. Y vamos a ver la victoria. Vamos a ver los resultados. Ahora, todo tiene que ver con una relación íntima, espiritual, con Dios. Hermano, una vez más te digo, no descuides tu relación, tu comunión íntima. Si la descuidaste, estás sonado. Estás de debilidad espiritualmente. Eso es un blanco fácil para el enemigo. Recuerda que cuando Dios su tentado por Satanás, él le respondió con la palabra de Dios. Palabra de Dios. Está en práctica. La palabra de Dios está en práctica. Y ahí iba abajo toda la maña del enemigo, toda sabiduría diabólica, la descartó totalmente. Palabra de Dios. Ahora, si uno no conoce la palabra de Dios, es difícil hacer. Es difícil. Te animo a cultivar la vida en la palabra, basada, caminando con el Señor. A veces gastamos tiempo en cosas que son tan poco valiosas desde el punto de vista espiritual. Es tiempo de invertir un tiempo importante con el Señor. El tiempo de cambiar el chip, el tiempo de vivir la vida cristiana en serio, de lo contrario. Vamos a seguir tropezando, no es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, está tu alcance hay dos tipos de sabiduría, ¿no? ¿Con cuál vas a echar mano? Bueno, la sabiduría de lo alto trae buenos frutos, trae buenos resultados. Por lo tanto, es por ahí.